Ahora sí, hasta está grabando ya. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse tan tempranito. Vamos a iniciar la clase consultándoles primero cómo les fue con el cuestionario. ¿Alguien tiene alguna dudita con respecto al cuestionario que mandé? Ya saben que pueden habilitar sus micrófonos y platicar conmigo. Y la otra consultita es cómo quedaron con la construcción de sus grupos para los trabajos. Si lo vamos a hacer en grupo o prefieren hacerlos individuales. Alguien que habilite ahí su micrófono y me comente. En grupos. En grupos. Ok. Voy a pedir favor entonces que en el chat me coloquen los coordinadores de cada grupo únicamente. Me imagino que sí se organizaron solo de 4 personas, ¿verdad? Ya saben que no pueden ser más de 4 personas. Entonces, para que me pongan quién quedó como coordinador de grupo y así yo les puedo asignar sus ejercicios, sus investigaciones, perdón, y así se los hago llevar. ¿Alguna dudita con el cuestionario o no les fue difícil responderlo? Se me hace que todavía están en la cama tratando de recibir la clase. No, licenciada, todo bien. Todo bien. Ah, va. Licenciado, buenos Normal, y días. de las preguntas, lo normal. Ahí Ah, pues, conforme ¿sí? el video que nos envió, pues ahí estaba ahí las respuestas, ¿verdad? Del cuestionario. Así es. No era cuestión de ver el video, ¿verdad? Y poner atención. Exacto, es de prestar Ajá. atención, estar viendo ahí ¿Todo bien, Nick? cómo está. Dime. ¿Todo bien, Nick? Ahí estaba en video, estaba todo. Perfecto, ¿lograron bajar su archivo de Word de la unidad número 1? Recuerden que ahí está la demás información. ¿Mande? Sí, le digo, licenciado. Ah, va. Y si se dan cuenta, ya les estoy publicando más videos. No todos los vamos a ver aquí en clase por el tiempo, pero yo considero que son videos importantes que pueden ver y que les va a servir para poder ahondar un poquito más en la información que tenemos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver 2 videos nada más. Uno que no está dentro de la parte de la teoría que yo les mandé, pero lo encontré y dije, oh, vale la pena platicarlo. Creo que hay 2 videos todavía ahí. Y este otro que es de las corrientes, perdón, de las corrientes económicas, que eso es lo que nos toca el tema del día de hoy. Entonces voy a compartir, permítanme, el sonido, siempre se me olvida que tengo que compartir el sonido. Vamos a ver. Voy a hablar sobre la economía. Economía. La economía es la ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio, distribución, consumo de bienes y servicios. ¿Por qué la economía de un país es importante? La economía es importante porque en su sentido más amplio permite generar bienestar social. Es decir, la economía en su conjunto pretende alcanzar el bien común, fin último de esta disciplina social. Porque la economía se considera una ciencia social e histórica. Es una ciencia social porque estudia no solo cómo producir bienes, sino también el uso social que se hace de ellos. La economía afecta directamente a la sociedad, por eso es social. Se considera histórica porque estudia no solo los modos de producción actuales, sino también los más antiguos. Economía en África. África es uno de los continentes más ricos, pero gestionado y explotado por Occidente, aunque algunas partes han mejorado en los últimos años. De los 175 países estudiados en el Human Development Report de Naciones Unidas en el 2003, 25 países africanos se encuentran en el ranking de lo más importante del mundo cuanto al desarrollo humano. Economía en Colombia. La economía en Colombia es una economía emergente mayormente en la producción de bienes primarios sin valor agregado,
presentando de esta manera bajos niveles de desarrollo científico y tecnológico. Ok, esto es parte de lo que ya vimos la clase pasada, pero hay un punto importante aquí que quisiera que abundáramos y que me digan ustedes, ¿de dónde creen que la economía de Guatemala es un punto primario? ¿Quién considera cuál es esa parte? A ver, habilitemos micrófonos y me comentan, por favor. Si no, lo vamos a hacer dedocráticamente. No se preocupen que ninguna respuesta es mala. Todas son buenas y todas aportan. Así que no importa qué es la opinión que tengan, todas van a ser consideradas. Vamos a ver. Así como la agricultura, licenciada, ¿no? Perfecto, gracias. Agricultura, ¿algo más? El turismo. Turismo. ¿Quién más? La economía informal. Economía informal. ¿Alguien más? Perdón, no te escuché. Exportaciones, licenciada. Exportaciones. Gracias. Sí, en efecto, pues todos los ítems que acaban de mencionar forman parte de la economía de Guatemala, pero una de las importantes que tenemos nosotros está dentro de la agricultura, como lo dijo nuestro primer compañero, porque en la agricultura es donde nosotros tenemos bastantes áreas fértiles y podemos hacer bastante producción. Por eso mismo que nosotros exportamos mucho. Lo que es el azúcar es lo que nosotros es lo que más exportamos. Ya a nivel internacional también estamos con el café. Tenemos bastante producción del café, que son dos cosas importantes que tenemos dentro de la agricultura. Y hay cosas que nosotros no poseemos que lo obtenemos de forma del exterior. E incluso durante el tiempo de la presidencia de Portillo, hubo inconvenientes, por ejemplo, en la importación del pollo, el pollo Tyson. No sé si alguien tuvo la oportunidad de comer ese pollo Tyson, que a la fecha todavía se vende, pero ya no es competencia, porque no sé cuál de las dos casas lo compró, si fue Piolindo o Pollo Rey. No sé si alguien tenga esa información que no la quiera compartir. Pero anteriormente sí entró en esa competencia el pollo Tyson, ya que dentro de nuestro país el consumo del pollo o la gallina se volvió un poco costosa. Entonces, para traer competencia y competencia no desleal, sino ser leal, competencia natural, pues Portillo permitió el ingreso del pollo Tyson y ahí fue donde pudimos hacer una balanza en cuanto a esta parte de la economía. Pero nosotros como Guatemala sí tenemos esa parte. ¿Por qué lo hago mención? Porque es parte del video que estábamos viendo, que es un video colombiano donde estaba hablando de la información y que a nivel mundial, pues el que mayor parte de economía estable que tiene, dicen que es África. No es, yo a mi pensar, no es tanto África que tenga una buena economía, sino ellos tienen unos buenos recursos para poder trabajar en esa parte y que han sido explotados por otros países en desarrollo que sí permite esa parte. Ok, esto era como un resumen de lo que vimos en la clase pasada. La clase del día de hoy nos corresponde ver lo que es las corrientes principales en su archivo de Word. Ya lo tienen en su página 2 que dice las corrientes fundamentales de la economía. Y así como nos decía nuestro video anterior, estamos viendo que la economía estudia no solo lo actual, sino también estudia lo antiguo, porque es importante conocer el pasado para poder trabajar este presente, tener un buen futuro, vaya, valga toda esa información. Entonces, por eso mismo es que es importante que conozcamos las corrientes fundamentales de la economía. Entre ellas vamos a mencionar aquí 6 que son las principales. Si ustedes investigan y me pueden decir, no, licenciado, usted está equivocada, son más corrientes de la economía, me lo hacen saber, por favor, ¿no? Entonces, dentro de estas corrientes fundamentales estamos hablando del mercantilismo, que fue del siglo XVI, XVII y XVIII. Luego pasamos a la economía clásica, que ya fue entre el XVIII y principios del XIX. El marxismo, que fue desde mediados del siglo XIX,
el neoclasicismo y marginalismo desde mediados del siglo XIX también. O sea, hubo una mezcla de ambas corrientes. Luego tenemos el keynesianismo, que es desde el siglo XX, y el neoliberalismo, que fue a partir del último cuarto del siglo XX, que es lo que ya comúnmente estamos viendo, ¿verdad? Si estudiamos el pensamiento económico desde los orígenes del capitalismo, encontramos decenas de corrientes, es lo que yo les comentaba. Tenemos más, pero estas son las principales. Incluso dentro de cada escuela encontraremos variantes, desacuerdos, evoluciones diferentes, etcétera. Intentar estudiarlas al detalle, incluso simplemente enumerarlas, es algo que no cabe en una asignatura de introducción a la economía. Era lo que les comentaba, que hay bastante información, ¿va? Por eso es que en este caso vamos a estudiar solo estas 6 que considero yo son las más importantes. Y tenemos aquí entonces una pequeña gráfica de cómo podemos verla, ¿verdad? Cómo se fue adaptando cada una de ellas durante el tiempo, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Tenemos que empezamos con la mercantilista y terminamos con la neoliberal. Hoy por hoy esa es la que comúnmente se está utilizando. Y dentro de nuestro archivo de Word, pues ya tenemos los diferentes conceptos de cada una de ellas, ¿no? Que ustedes tendrán a bien, pues leerlo en su casa un poquito más tranquilos, porque si me pongo a leerlo aquí, nos vamos a tardar un montón. Entonces, por eso es que yo me auxilio, voy a dejar de compartir esta pantalla, y me auxilio con los videos para que sea un poquito más rápido. Vamos a ver que este no sea tan rápido. Voy a volver a compartir el sonido, si está compartido. Ok. 18, en el cual, de igual manera, fue exclusivo. Los representantes más influyentes que tuvo Francia fueron Francois Cassin y Jacques Torre. Las aportaciones más importantes que dio esta corriente son el orden natural en la economía, el menosprecio de las manufacturas y el comercio, una creación de la tabla económica. La economía clásica surgió en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, Francia y el norte de América. Su representante fue Adam Smith y David Ricardo, los cuales aportaron la libertad del mercado al racionalismo económico, la productividad del trabajo, el mercado y el libre mercado. El marxismo surgió a mediados del siglo XIX en Alemania, Inglaterra y Francia. Tuvo como representante a Karl Marx y Friedrich Engels, los cuales aportaron el materialismo dialéctico, los modos de producción, los medios de producción, guías de instituciones de gobierno y procesos de producción. La economía neoclásica surgió a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña, Austria y Francia. Sus autores fueron Alfred Marshall y Karl Menger. Sus aportaciones fueron las matemáticas al estudio de la economía, el análisis marginalista, el utilitarismo, tipos de mercado y la asignación de recursos. El keynesianismo surgió en la primera mitad del siglo XX en Gran Bretaña, Estados Unidos, México y Francia. Sus autores fueron John Keynes y Paul Krugman. Sus aportaciones fueron el análisis macroeconómico, economía en época de crisis del desempleo, la inversión a través de tasas bajas y el intervencionismo del Estado. El materialismo surge a mediados del siglo XX en Estados Unidos y Gran Bretaña. Sus principales autores fueron Milton Friedman e Irving Fisher, los cuales sus mayores aportaciones fueron el aumento de dinero, la masa monetaria, la cantidad de dinero y el libre mercado con la no intervención del Estado. Ok. Entonces, como podemos ver en este otro videito, nos están hablando las diferentes formas en que fueron evolucionando las corrientes, ¿verdad? Y cómo fueron aplicándose por los autores que ahí nos mencionaron para poder trabajar lo que es la economía. Permítanme, voy a compartir ahora mi pantalla. Aquí está. Donde tenemos, por ejemplo, la primera que mencionábamos ahí, que era el mercantilismo, ¿verdad? Y se puede considerar que fue el pensamiento económico dominante, o sea, fue el primero, fue en el cual nosotros ya nos dimos cuenta que necesitábamos documentar y hacerlo partícipe a todo el mundo lo que es la economía y cómo poderla trabajar de forma internacional también. Porque recordémonos que la economía
se da mucho a nivel individual y a nivel local. Sin embargo, ya al ver que había necesidades, como lo habíamos visto en el primer video, que era de los trueques, pues teníamos que empezar a ver cómo trabajarlo a nivel internacional. Y el mercantilismo es una de las corrientes que nos permitió hacer toda esa parte, ¿no? Esta corriente de pensamiento tuvo un gran impacto durante unos 300 años, fue el pensamiento económico hegemónico, perdón. Este surgió y se desarrolló en varios países europeos, como lo habíamos visto en el video, ¿verdad? Ya pueden ustedes descargar el video o verlo directamente en YouTube y irlo pausando para ir entendiendo. Sé que esta persona que estaba hablando habló un poquito más rápido, especialmente en Inglaterra, Francia y Holanda, y dio lugar a varias escuelas del pensamiento dentro de él, que es todo lo que estamos mencionando aquí, ¿verdad? Y tenemos más información, ¿verdad? En esta época se produjeron importantes cambios que llevaron el auge del comercio interior y exterior de los países. Estos cambios fueron trasladando el epicentro de la economía desde los espacios locales o comarcales, o sea, el feudo, al espacio estatal, reino, y también al internacional. Podemos decir que el mercantilismo nació en un marco histórico caracterizado por revolución comercial, apertura de nuevas rutas comerciales, ya se abren los espacios, se crea y empieza a existir en un principio fueron las carretas, después se fueron en el tren, ya cuando se creó y se colocó el tren fue algo histórico para todo el mundo. Auge de la burguesía comercial, aumento y extensión de la circulación monetaria, y empezaron a haber movimiento, ya no solo fue el oro y la plata, sino ya hubo otro tipo de monetarios, e incluso pues ya se empezó a hacer como a conocer un poco más las diferentes monedas de los países, ¿verdad? Las diferentes formas de pago. Decadencia económica y política del feudalismo, surgimiento en algunos territorios de monarquías absolutas que se alían con la burguesía, consolidación de los estados modernos, unificación de leyes, supresión de aduanas, interiores, establecimiento de nuevos sistemas monetarios unificados, creación de ejércitos profesionales bajo control de la monarquía. Entonces ya aquí empezamos a ver que ya hubo una consolidación en varios estados para poder manejar una sola moneda, para poder consolidar nuestras leyes que fueran un poco más uniformes, que hoy por hoy todavía seguimos en muchas cosas que estamos trabajando por separado. Por ejemplo, para los que están próximos a las clases de auditoría, pues ahí van a ver que tenemos diferentes formas de presentar estados financieros, pero a nivel internacional, para poderlos unificar y ser entendibles, se fueron creando diferentes formas de trabajar. Empezamos nosotros, Guatemala, con los principios contables, luego nos pasamos a las NICs y a las NIAs, que son normas internacionales tanto de contabilidad y auditoría, y por último, hoy por hoy estamos trabajando las NIF, que son normas internacionales de información financiera, que estas nos permiten poder hacer las cosas de una forma entendible para todos los países, que es lo que nos está hablando el punto número 7 acá, que hubo consolidaciones, y eso es lo que hoy por hoy todavía se está haciendo en muchos aspectos, ¿verdad? No todo lo tenemos consolidado ni homogéneo para poderlo trabajar, ¿verdad? Que es parte hasta cierto punto que nos permite y nos ayuda a conocer diferentes formas del mundo. Bueno, de ahí está las demás informaciones que ustedes lo pueden ir leyendo. La escuela clásica, economistas clásicos o escuela clásica británica. ¿Por qué menciona británica? Porque ahí se empezó a dar esta segunda corriente. Conocidas como la escuela clásica, también escuela clásica inglesa y escocesa, liberales, libercampistas, partidarios de laissez-faire, etcétera. Le dieron muchos nombres, pero realmente la vamos a ubicar y la vamos a conocer como escuela clásica. Es considerada generalmente como la primera corriente de economistas o creadores de las ciencias económicas, propiamente dichos, en la medida en que buscaron una explicación global y coherente de los hechos económicos y realizaron reflexiones teóricas, políticas y filosóficas, centrándose en la economía. O sea, ya en la primera parte nosotros vimos que en la primera corriente, el mercantilismo,
Vimos una parte donde ya teníamos que decir, bueno, pongámonos de acuerdo, empecemos a ver cómo nos va, cómo podemos mejorar nuestro comercio, etcétera. Ya en esta segunda corriente ya la consideran entonces como una primera corriente economista, como ya le dan el nombre propiamente, ¿verdad? Sus planteamientos eran de gran medida contrarios al mercantilismo, todavía vigente en Inglaterra y en gran parte de Europa, pero no se limitaron a proponer medidas económicas concretas, sino que sobre todo se dedicaron a analizar el fundamento de la economía en su conjunto, buscando leyes económicas y desarrollando modelos de validez generales, e incluso se plantearon cuál sería la evolución y el futuro de la economía de la sociedad. Quiere decir que entonces en esta escuela clásica ya es cuando empezamos nosotros a documentar toda esa parte de la economía, toda la parte importante que nosotros considerábamos. No empezaron a aplicar leyes tales como o trabajar de otra manera, sino que agarraron la corriente mercantilista y lo que hicieron fue empezar a analizar si conviene o no conviene, si las leyes que se estaban planteando son las correctas y si no, pues replantearlas de una manera en la que fuera entendible para todos, ¿no? La escuela clásica se preocupó fundamentalmente de crear un estado de opinión favorable a la eliminación de algunas barreras al comercio internacional. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos ciertos inconvenientes, por ejemplo, con los aranceles cuando hacemos importaciones. Hay productos que no pagan arancel, hay productos que sí pagan arancel. Los que pagan a veces tienen un valor muy elevado. Todavía en esa parte es donde nosotros tenemos que ver de qué manera podemos trabajarlo y eliminar esas barreras de comercio internacional que tenemos para poder ser mejores. 2. Favorecer la consideración de la burguesía como la única clase social que es productiva y que garantiza el progreso económico. Impulsar desde el terreno económico las concepciones individualistas frente a las colectivistas. Impulsar la desregularización de la economía, eliminando controles y reglamentos mercantilistas. Liberalizar el mercado de trabajo y eliminar los restos de modelo de protección social y feudal. Impulsar el proceso de privatización de la tierra. Ayudar a convertir los conceptos de modernidad y progreso en los mitos sociales dominantes. Elaborar un modelo complejo y completo de interpretación de la economía. Lo hicieron aplicando el método positivo, o sea, la economía positiva. Ya es un tema que vamos a ver posterior, que pretendía encontrar las leyes naturales y permanentes, lo que les llevó a considerar sus análisis como científicos y a separar la economía de las consideraciones morales. O sea, ya empezaban a ver que no tenía que ver todo con la iglesia, porque recuérdense que a principios de la vida, de los procesos, pues nos enfocamos mucho en la iglesia. La iglesia era la que dominaba, la que decía si estaba bien, la que si estaba mal, siempre se recurría a ellos. Sin embargo, en esta parte de la corriente económica ya nos dimos cuenta que tenía que separarlo de esa forma. Ya no teníamos que verlo a nivel religioso y a nivel moral, sino lo teníamos que ver de una forma científica. Luego ya tenemos lo que es la corriente marxista. En economía nace en el siglo XIX, ligado al naciente movimiento obrero. O sea, ya empiezan los sindicatos, los grupos, los partidos obreros, y empieza a haber un poco más de orden en las empresas. Y a las corrientes del pensamiento anticapitalistas, que se desarrollan en su seno y entre sectores intelectuales. Los planteamientos marxistas son algo más que una teoría económica y constituyen una concepción del mundo que intenta analizar la realidad de la sociedad capitalista desde varios puntos de vista convergentes, aunque en general se reconoce que el núcleo de los planteamientos marxistas se encuentran en su análisis de la economía y en su concepción de la lucha de clases y el papel de esta en la historia. O sea, la corriente marxista ya viene como a confirmar lo que en la corriente clásica se estaba dando. Como lo vimos, repito, nuestra corriente mercantilista fue la que empezó a ver que había que ordenarse, que había que agruparse, que había que consolidar información. La corriente clásica empezaron a decir, no todo lo que se dijo en la mercantilista es correcta, hay que analizarla y revisarla.
y en la marxista la reconfirma. Eso es la parte donde nosotros vamos, en palabras sencillas de toda la información que tenemos aquí. La corriente marxista en el terreno económico se preocupó fundamentalmente de llevar a sus últimas consecuencias los planteamientos teóricos de los clásicos, especialmente la teoría del valor trabajo, haciendo ver que los trabajadores son la única clase social imprescindible en la producción y la que crea la riqueza y el excedente. Crear una teoría económica que permitiera interpretar el funcionamiento y el desarrollo de la economía capitalista, sus crisis, sus tendencias, etc. Organizarlos a los trabajadores de todos los países en base a la convicción de que la economía capitalista, a pesar de los avances que supone, no tiene futuro político y económico y que debe ser sustituida por otra basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Ok, entonces ya con esta parte terminamos de confirmar lo que el licenciado estaba diciendo, que la corriente marxista viene a como a cimentar y a confirmar lo que la corriente clásica, la economía clásica nos estaba indicando que teníamos que mejorar, ¿no? Las principales propuestas de la corriente marxista, dice que lo que ellos querían era terminar con un capitalismo que tiene a convertirse en un sistema que no garantiza el desarrollo económico, el bienestar de las grandes mayorías y la supervivencia de la humanidad. Expropiar a los expropiadores, socializando los medios de producción que pasarían a ser propiedad colectiva. Ya no decir solo yo soy el que decido aquí, yo mando, sino ya sacarlos de esa parte y poder decir, habemos más y podemos trabajar todos en unísono. Establecer un sistema económico a nivel mundial basado en los intereses de la mayoría. 4. Planificar la economía en las nuevas sociedades, controlando los mercados y los precios, el desarrollo económico, la distribución de la renta, etcétera, en función de los intereses de las mayorías. Ya empezamos a ver que no cualquiera puede vender a un precio que se le dé la gana, sino empezaron a ver que hubiera un consenso en los valores para que hubiera igualdad de competencia. Democratizar la economía y desarrollar la igualdad buscando la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población mundial. Luego tenemos los neoclásicos o los marginalistas. Bueno, ya empiezan, como estamos ahorita, empezamos con los millennials y los no sé qué más cosas. Aquí empezamos ya también con los marginalistas. La corriente neoclásica surgió en el siglo XIX, principalmente en Austria, Suiza e Inglaterra, en ambientes académicos, y desde entonces hasta la crisis de los años 30 del siglo XX, se convirtió en la interpretación oficial de la economía. Tras dichas crisis, sus pensamientos perdieron influencia tanto en las universidades como en la actuación de los gobiernos. O sea, si habíamos dicho que la corriente clásica venía a analizar lo que el mercantilismo estaba haciendo, la marxista vino a reconfirmar lo que estaba haciendo la corriente clásica, los marginalistas o neoclásicos querían como que modificar esa parte y considerar otros puntos de vista, pero no tuvieron un auge como lo tuvo la marxista. Perdón que se me confunden las palabras. La marxista. Entonces, estos marginalistas trataron de entrar en auge con otros pensamientos, con otra información, pero no se les dio. O sea, no fue algo fundamental ni importante considerado para poderlo tomar en consideración. Sin embargo, esa corriente sí se dio en muchos otros lugares, la consideraron importantes y por eso forma parte de nuestras corrientes fundamentales, ¿verdad? Principales. Dice que construyeron un modelo teórico muy abstracto, complejo y completo, y por ser abstracto y complejo fue que no dio tanto auge en muchos lugares, que para los partidarios de esta corriente es un análisis puramente científico. No obstante, esta corriente desatendió la economía real y no proponía apenas soluciones prácticas, ni realizaron predicciones, ni situaron la economía en un marco histórico. Este modelo ha tenido atractivo para muchos profesores de economía por su simetría lógica y por su valor estético, a pesar de su alejamiento de realidad. O sea, estas personas empezaron a hacer análisis
pero no lo llevaron a la realidad, no como por ejemplo en la marxista, que reconfirmaron la clásica y encima de eso todavía empezaron a entrar en función de la vida real, como decir, vamos a los mercados, unifiquemos precios, que sea completo, que sea legal, que sea leal para todos y que todos tengan poder de participación. Ellos, perdón, neoclásicos, perdón, es que se me van los nombres, ellos en este caso solo quisieron hacer como una revolución a nivel teórico, pero no lo llevaron a la vida real y ahí fue donde el problema que no se dio el auge, porque si no se hacen prácticas o no se lleva a la práctica los pensamientos, no tienen su razón de ser. Vamos a ver, tenemos el keynesianismo. Este surgió en Europa y en Estados Unidos a principios del siglo XX. Sus iniciadores eran en general economistas neoclásicos que empezaban a rechazar algunos aspectos de ese modelo. Ya se empezaron a dar cuenta que solo pensar y pensar no traía cuenta, había que actuar. En general, economistas neoclásicos que empezaban a rechazar algunos aspectos de ese modelo, en la medida que les parecía que no reflejaba la realidad económica que impedía pensar en políticas económicas adaptadas a las nuevas situaciones y que condenaban a los gobiernos a una ortodoxia económica que les impedía actuar en situaciones económicas críticas. Y ahí vemos que entonces ellos empezaban a decir, no nos es importante solo verlo y analizarlo, tenemos que actuar. Entonces, por eso mismo es que entra en nuestra parte. Y como última corriente fundamental, que es el neoliberalismo, es el monetarismo, todo lo que habla de moneda. Las corrientes llamadas neoliberal, que suelen autodenominarse liberal, es decir, a finales del siglo XX, hasta la actualidad, la corriente hegemónica del pensamiento económico capitalista en las universidades, gobiernos y organismos internacionales. Ya con este es que terminamos de consolidar de que la economía ya se ve reflejada principalmente en todo lo que es la moneda, el dinero, ¿va? No solo a nivel físico, sino es la que ya nos empieza a regir toda la parte económica. Esta corriente resurgió con fuerza en torno de los años 70 del siglo XX, durante la crisis económica mundial en que los años afectó a las economías capitalistas. Durante esa crisis en los años 70, las políticas keynesianas que se habían venido aplicando con éxito durante casi 30 años, no solo no consiguieron que la economía se recuperara, sino que la agravaron, combinando el estancamiento económico con los niveles altísimos de inflación. O sea, quiere decir que esta corriente ya existía desde antes, sin embargo, no tuvo buen auge, no fue bien aplicada y por eso mismo es que había estado siendo rechazada, porque en vez de ayudar, venía a perjudicar. Sin embargo, ya al final del siglo XX ya se empezó a considerar una parte importante dentro de la economía, ¿no? Y pues tenemos bastante información ahí que ustedes pueden ir leyendo para que vayan conociendo un poquito más de la historia. Voy a cerrar ahorita la sesión porque ya nos queda menos de un minuto y vuelvo con la siguiente grabación. Mientras tanto, por favor, les encargo que en el próximo video ya en el chat me empiecen a colocar quiénes son sus coordinadores porque no me los están poniendo y necesito saber quién es para poderles asignar sus investigaciones, por favor.